Bueno, muchas gracias a ti, Teresa, y a la Universidad Pública de Navarra por la invitación, porque yo creo que ha sido muy oportuno este curso en los momentos que estamos viviendo de la situación de pandemia que venimos desde el mes de febrero padeciendo en nuestro país, ¿no? Y te agradezco especialmente las palabras que has dicho al sector residencial, porque realmente nos hemos sentido en muchos casos invisible y en otros casos criminalizados, que poco más estábamos matando a la gente en las residencias, cuando pues todo lo contrario, realmente ha sido una lucha denodada contra el virus, ¿no? En estas situaciones y con una precariedad de medios pues tremendas, ¿no? Bien, yo dicho esto, para enmarcaros voy a compartir una presentación para hacerlo un poquito más ágil y realmente poder compartir y luego ese periodo un poco de debate al final de la intervención, ¿no? Entonces, yo creo que se ve bien, Se ve muy bien, Rafa. dentro de lo que pueden ser. En principio, bueno, enmarcaríamos dentro de este curso la visión desde este punto de vista de los centros residenciales. Lógicamente, por el tiempo, me voy a detener en tres aspectos que considero fundamental para enmarcar o para que vivimos situaciones de abuso de influencia desde los recursos, ¿no? Los centros o servicios gerontológicos, ¿no? Lógicamente hay muchas más perspectivas, ¿no? Vamos a ir ilustrando con ejemplos concretos, ¿no? Dentro de lo que pueden ser vale. Traigo un poco a colación esta situación porque decía que el curso es muy oportuno en la situación que estamos viviendo. Este es un anuncio publicitario de Cruz Roja dentro de lo que pueden ser las situaciones de enmarcar, ¿no? Se lo cuento mejor a usted, y está tachado, que su madre pues no se entera. ¿Vale? Esta frase resume lo que puede ser un concepto como es el edadismo, que es una forma de maltrato, ¿no? En las cuales quiero hacer la reflexión a lo largo de esta pandemia, hemos sufrido y han sufrido las personas mayores esta forma de discriminación por edad de forma continua, ¿no? Traigo un poco a colación la reflexión de que decir cómo han seguido de forma resiliente, ¿no? Durante semanas, incluso meses, un confinamiento pues agresivo y realmente colaborando, ¿no? Pero a estas personas nadie les consultó si querían de forma libre o autónoma tomar sus decisiones, asumir un riesgo que otras personas han tomado por ellos como si ellos no tuvieran la capacidad de decisión en su vida, ¿no? Y esto yo creo que es de suficiente calado para que poder reflexionar como sociedad, ¿no? Somos una sociedad que cuenta muy poco con las personas mayores. Estamos profesionales. En medicina hay un término muy navarro que se llama don diosico, ¿no? El don diosico es el que dice lo que es bueno y lo que es malo para ti. Y está el sector de mayores muy lleno de don diosicos, ¿no? Decimos lo que les viene bien y lo que tienen que hacer aquí para allá sin contar con ellos. Y ahí introduciríamos un poco lo que es el título de este curso, cuando hablamos de abuso de influencia. El abuso de influencia significa que al otro lado hay profesionales que están modificando, que están la toma de decisiones de forma libre o autónoma de personas que en muchos casos pues son perfectamente capaces, ¿no? Para tomar sus propias decisiones en su vida, ¿no? Asumiendo incluso un riesgo, ¿no? En ese sentido, quería recoger aquí la situación de los centros residenciales. Lo he titulado El envejecimiento y la exclusión silenciosa, enmarcando en toda esta visión desde el punto de vista de que muchas veces sin querer o sin saber, la sociedad, los profesionales, la familia, toma decisiones o aparca a las personas mayores y no las tiene en consideración, ¿no?
Las personas mayores, y vuelvo a decir, muy concentrado en residencias, tienen unos factores de vulnerabilidad. Así se define lo que es el envejecimiento. Nosotros envejecemos porque nos hacemos más vulnerables, todos. Desde un momento temprano nos hacemos más vulnerables y por eso esa capacidad de adaptación al entorno pues nos hace más vulnerables. En un momento de ingreso en una residencia se hacen más patentes esos factores de vulnerabilidad, como puede ser la dependencia. La dependencia es la necesidad de ayuda en las actividades de la vida diaria. Una persona necesita ayuda para lavarse, para moverse, para ir al baño, para comer. Necesita ayuda y eso hace lo que es la dependencia, una necesidad de una ayuda permanente, temporal, puntual, para una o varias de las actividades de la vida diaria. Si yo pregunto, y pregunto un poco a los asistentes a este curso, que me digan la edad media de ingreso en una residencia, y os pido que reflexionéis, es decir, ¿qué edad creéis que ingresa la gente en las residencias? Las respuestas podrían ser variadas, y unos podrían ser 65, 70, 75, incluso 80 años, ¿no? Dentro de lo que pueden ser. Lo digo un poco para un poco focalizar lo que pueden ser cuando hablamos de residencias, y me refiero fundamentalmente a residencias, podría ser un poco servicios de atención domiciliaria o centros de día, pero vamos a hablar un poco desde el punto de vista en residencias, ¿no? Ahora mismo, la edad media de ingreso en las residencias en Navarra y en España supera los 83 años. ¿Eso qué significa? Que la esperanza de vida sin invalidez, que es el término un poco pues, más técnico que se emplea, que es el periodo que esa persona supuestamente va a pasar bien, en buena calidad de vida en los últimos años de su vida, pues se está situando en 3 años y medio. Una persona de 83 años que ingresa va a estar exclusivamente 3 años en esa residencia en un perfecto estado y luego va a entrar en un deterioro cada vez más progresivo. Ese es el cuadro que tenemos hoy en día en las residencias y es uno para cuando juzguemos y cuando aparecen noticias en medios de comunicación un poco más tremendas, que sepamos que ahora mismo esa red de centros está atendiendo a personas con unas necesidades muy importantes, con una pluripatología muy importante, con polimedicación. Estaremos hablando de la cronicidad, ¿no? De una atención. Por eso digo, cuando ahora en los medios sale que hay que cambiar el modelo de residencias con toda la pandemia y toda la historia, yo digo alto y claro, no hay que cambiar el modelo de residencias. Las residencias han funcionado bien. Lo que hay que cambiar es el modelo sanitario. Un modelo sanitario que está concentrado en los hospitales y con unas carencias importantes en atención primaria y con unas carencias importantes en los medios residenciales. No hay que olvidar que las personas que atendemos tienen sus derechos. Y a día de hoy un derecho básico es el de la sanidad universal y gratuita para todas las personas, independientemente de que estén viviendo en su casa o en una residencia. Desde ese punto de vista, ese factor de vulnerabilidad hace que las personas sean más maleables a la toma de decisiones. Y estamos hablando de un abuso de influencia, porque es un momento más vulnerable. Cuando las personas son más vulnerables, son más fácilmente manipulables por un entorno más cercano o un entorno más profesional, como pueden ser los profesionales de un centro. Por otro lado, la soledad. Vivimos en una sociedad cada vez más sola. Y eso cada vez más sola significa que es otra situación de vulnerabilidad. La pobreza, otra situación de vulnerabilidad. Estamos hablando que prácticamente la mitad de los pensionistas de este país están por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces, todavía con pensiones no contributivas. Y a cualquiera de nosotros que nos dice, oye, tienes que vivir con 400, 500 euros, pues pondríamos cara rara, ¿no? Por otro lado, la discriminación. La discriminación desde el punto de vista de ese edadismo o esa situación que la propia sociedad empuja a las personas mayores a tomar unas decisiones, a salirse un poco del entorno, ¿no? Esa situación de vulnerabilidad hace que todas estas personas sean más proclives a situaciones de maltrato,
bien es cierto, más situaciones por omisión que por acción. Es decir, normalmente el maltrato que se ve en las personas mayores es un tema más de omisión de cuidados, voluntario o involuntariamente, que una acción directa, ¿no? Los tres aspectos que quiero tratar es todo lo que tiene que ver con el proceso de ingreso, que es crítico. Me estoy refiriendo más a las residencias. Cuando estamos hablando del proceso de ingreso, significa todo el proceso que hay una persona mayor o normalmente los familiares son los que han tomado la decisión. Por eso muchas veces, oye, nos juntamos en la cena de Navidad y decimos, oye, esto no puede seguir así, hay que buscarle una residencia al papá o la mamá y empezamos un poco a buscar, ¿no? Y entonces los hijos dicen, oye, pues a mí me han hablado muy bien de este centro. Oye, o fulanito, oye, iremos a una plaza privada o una plaza concertada. ¿Qué es una plaza concertada? Que son las plazas públicas. Oye, pues vamos a solicitar una cita con la trabajadora social. Y empieza un poco ya todo el proceso, que puede ser más o menos largo, para ingresar a una residencia. Yo mi recomendación, cuando me preguntan muchos familiares, me dicen, oye, ¿y tú en qué residencia llevarías? Yo realmente nunca digo ninguna residencia. Yo les digo a los familiares, decir, oye, me vais a hacer el favor que vais a visitar, vais a tomar el esfuerzo de visitar 3 o 4 residencias, incluso ir tomando notas de las cosas que tenéis que preguntar, y cuando tengáis todos os reunís, valoráis y tomáis una decisión. Una decisión que tiene un alcance vital brutal, que es un momento de pasar de una vivienda, de una situación de libertad y autonomía, a un medio institucional, los cuales queramos que no, por mucho que queramos favorecer esa autonomía, esa libertad, condiciona, como en cualquier comunidad, condiciona unas normas, unos horarios, y que realmente ese cambio brutal pues es así. Normalmente la entrevista, cuando vayamos con el director o el profesional que esté, trabajador social o personal de administración, lo que nos van a pedir una serie de datos de entrada, ¿vale? Podemos decir un registro de entrada. Probablemente nos den un reglamento de régimen interior. Un reglamento de régimen interior en los cuales marcan las normas que tiene ese centro y en los cuales puede haber un régimen sancionador también. Un régimen sancionador desde el punto de vista de que, oye, pues existen unos derechos y unas obligaciones. Existe también un manual de residente, o suele existir un manual de residente en las cuales los centros aportan un poco de información más operativa, ¿no? Horarios, profesionales, si hay horario de visitas o no, si se puede comer o no en el centro, ¿no? Y existe también, probablemente nos den un contrato de admisión que lo que conviene es revisarlo, ¿no? Un contrato que firma el director del centro y el interesado, ya sea si la persona es autónoma, normalmente con un familiar, o si es un incapaz, pues con su tutor legal, ¿no? Es decir, en caso de que sea una plaza concertada, normalmente no se firma un contrato, aunque yo recomiendo también un poco desde el punto de vista de que sea la plaza concertada, o sea, que de financiación pública, yo recomiendo también una claridad desde el punto de vista de la relación como consumidor. O sea, yo compro un servicio, tengo una entidad prestadora de servicios, esa entidad prestadora de servicios lo tiene que dar en unas condiciones y como consumidor pues tengo unos derechos, ¿no? Y me parece esencial que también como consumidores avancemos en este sentido, ¿no? Luego se le solicita una información pues un poco más sanitaria, una solicitud de ingreso, pues con datos bancarios, etcétera, y se le cita al usuario para que en un día y una hora realizar el ingreso, ¿no? Normalmente se le pide que traiga la ropa marcada, porque es un punto crítico también de quejas y reclamaciones. El volumen de quejas y reclamaciones en un centro se concentran fundamentalmente en el tema de la alimentación y en el tema de la pérdida de ropa, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la pérdida de ropa, ¿no? Entonces, cualquier centro que quiera minimizar un poco las quejas y las reclamaciones, pues tendrá que tener especialmente cuidado en esos dos aspectos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la alimentación, todo lo que tenga que ver con la pérdida de ropa. Vale, aspectos relevantes de ese momento de ingreso,
tendríamos pues, esos 5, ¿no? Primero, la voluntariedad del ingreso. ¿Es una persona incapaz o no es una persona incapaz? ¿Está incapacitada legalmente o no está incapacitada legalmente? ¿Ha iniciado los trámites la familia de incapacitación legal o no? ¿Tiene incapacitación legal o tiene otras situaciones como la curatela, que se centra en aspectos legales, ¿no? Pues nos estamos refiriendo fundamentalmente a demencias y trastornos psiquiátricos. Legalmente, el centro tiene la obligación, si no ha iniciado el familiar los trámites para solicitar la incapacitación en caso de demencia y trastornos psiquiátricos, que es iniciar, desde este punto de vista, comunicar a lo que puede ser, en este caso, Fiscalía, el inicio de esos procedimientos desde el punto de vista de respuesta a un requerimiento legal, ¿no? Dentro de lo que puede ser. ¿Qué pasa cuando no se inicia esos procesos? Que nos vemos en una situación también de desamparo de esas personas frente a lo que pueden ser las situaciones de incapacitación. Si no es una persona capaz, es una situación de vulnerabilidad, es una situación que puede ser absolutamente manipulable. Por otro lado está el tema del abandono familiar. El abandono familiar, hombre, es más una historia negra, pero sí que existen casos, cada vez menos. Antes eran un poco situaciones que en vacaciones la familia te dejaban la persona mayor, el abuelo, en urgencias o en un centro y desaparecían y nada daba señales de vida. Sí que es frecuente también ver esa situación de abandono en las cuales una persona mayor se puede ser vulnerable, ¿no? Me refiero a familiares lejanos. Normalmente gente que es soltera, es decir, en el norte de Navarra es muy frecuente, en las cuales no hay un vínculo familiar estrecho y en las cuales pues, le toca a un sobrino lejano que, bueno, pues, que es imposible contactar, que se entiende absolutamente, salvo cuando fallece y hay que hablar de la herencia, ¿no? Hay que decir que esa es una situación, bueno, pues tan dura como eso, pero es la realidad, ¿no? Esa situación de abandono significa que esa persona está al borde de ese centro residencial, es una persona vulnerable, ¿no? Por otro lado, tenemos el conflicto familiar. Nos hemos encontrado situaciones que cuando la persona no es autónoma o no tiene una voluntariedad de ingreso, cuestión que está clara, pues hay un hijo o una hija que dice, oye, que quiere ingresar en la residencia y otro que lo saca. Normalmente nos vemos algún caso totalmente pues bastante chusco y excepcional, es que 15 días estaban en la residencia porque la hija que le tocaba o el hijo le ingresaba en la residencia y en los 15 días que le tocaba al otro hijo lo sacaba y se los llevaba a su casa, ¿no? Porque supone un poco de daño para esa persona estar con la maleta yendo para un sitio o para otro, ¿no? Ese conflicto familiar pues me lleva un poco en los días finales, pues es más complicado. Por otro lado, la ausencia de datos, voluntaria o involuntariamente. Es decir, hay gente, por ejemplo, en este caso, que no da los datos bancarios, simplemente para cobrar el tema, ¿no? Los dan de forma errónea. Con lo cual, nos vemos los centros muchas veces en unas situaciones que diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que atender a esa persona, etcétera, ¿no? La carencia de ropa o la reposición de ropa, ¿no? Los artículos de higiene. Es decir, en muchos casos esa situación de abandono pues produce de que, oye, pues el centro tiene que hacerse cargo de reponer la ropa, etcétera, y en los cuales se establecen unos vínculos que no son ni buenos ni malos. Pero en las personas mayores y las personas vulnerables, cuando realmente se establecen unos vínculos, establecemos una situación que muchas veces es más fácil manipulable desde el punto de vista de tomar otro tipo de decisiones. Realmente, si a mí, como persona mayor, no me han hecho caso, no me han comprado ropa y veo que una organización, ya sea pública, privada, entidad religiosa, se hace cargo de mí, me compra ropa, me compra el gel para la ducha, etcétera, mi grado de afectividad hacia esa entidad pues, se incrementa, con lo cual pues podré tomar decisiones en un sentido o en otro, ¿no? Por otro lado,
entraríamos un poco en el debate también decisiones justas, ¿no? Si nadie me ha hecho caso y hay una entidad que me hace caso, pues lógicamente pues podré tener. Vamos un poco pasando rápido. Esto es un contrato ficticio, pero que coge un poco los puntos críticos a la hora de formalizar un contrato de asistencia, ¿no? Tendríamos un poco la residencia del Olivo, también aquí un poco manifiestan. Aquí conviene saber, porque muchas veces el gestor es diferente de la propiedad del centro. Entonces, conviene un poco como familiares o como la persona mayor saber quién gestiona y quién es el propietario, ¿no? Que muchas veces son entidades diferentes, ¿no? Lo que es la residencia del Olivo dentro de lo que pueden ser, ¿no? Aquí una cláusula que se suele comunicar, que es un poco para salvaguardar todas las entidades, dicen, nos pasa lo mismo con los bancos y con esto y con consentimiento informado cuando nos operan de algo, que se cubren las espaldas diciendo que tú conoces perfectamente todo. Cuando tomas una decisión de ingreso a una residencia, pues realmente vas vendido, porque ya las necesidades te empujan a tomar esa decisión. En muchos casos, por situaciones de dependencia o de soledad o de desamparo, ¿no? Con lo cual, bueno, es una cláusula que se pone en los contratos, pero que realmente no responde a la realidad. Lo mismo que el consentimiento informado. Te van a operar de algo y te hacen firmar 3 hojas ahí, tú firmas porque te fías un poco de la otra parte, pero estás diciendo que conoces perfectamente el alcance cuando no tienes por qué conocer el alcance de esa operación quirúrgica, ¿no? Ahí hablaríamos del ingreso libre y voluntariamente. Eso muchas veces es muy difícil y valoramos los profesionales cómo esa persona mayor se encuentra presionada por los hijos para ingresar, ¿no? Entonces, es una situación complicada de manejar, ¿no? Normalmente vienen unas estipulaciones, que es la vigencia, el periodo de prueba, te quiero decir, eso debería recogerse en el reglamento de régimen interno del centro, o sea, desde el punto de vista de que los ingresos con periodo de prueba tienen que tener lo mismo que el régimen sancionador, pues tiene que estar regulado, ¿no? Dentro de lo que puede ser un expediente, ¿no? En el caso de esto, ¿no? Y luego la cuota mensual. Tiene que tener claro el contrato qué es lo que voy a pagar y por qué servicios voy a pagar, ¿no? Es decir, estarían aquí los servicios que incorporaría esta cuota mensual. Y unos servicios complementarios, que normalmente esto es general dentro de lo que pueden ser, oye, pues una persona usuaria, pues la podología, qué sé yo, la peluquería, los útiles de higiene, pues ¿están incluidos o no? El centro lo tiene que dar, ¿no? Y a la hora de clarificar el ingreso, pues tenemos que solicitar información al centro de que realmente qué es lo que estoy pagando, qué servicios incluyen y qué servicios no incluyen, ¿no? Dentro de lo que pueden ser esa relación, ¿no? Entonces, normalmente se incluyen los servicios que no. Normalmente el precio en este caso de esta residencia establece, pues hay tres tipos de precio, normalmente por el nivel de dependencia. Lógicamente, si yo tengo más nivel de dependencia, necesito más cuidados y debería pagar más. Este es un enfoque. Hay otros centros que ponen absolutamente una tarifa plana para todos igual. Y puede ser tan válido como esto, ¿no? En el caso de que se establezcan niveles de dependencia, tienen que ser un tema transparente, que ahí también puede haber una manipulación, ¿no? Realmente, si yo me invento una escala y en las cuales yo digo que tú eres dependiente y te voy a cobrar más, pues, hombre, lo mínimo es que esa escala debería ser profesionalmente o validada, ¿no? No puede ser una escala que me he inventado yo para manipular un poco los precios, ¿no? Estaríamos en una situación también, otro punto crítico, que es un poco el establecimiento del precio, ¿no? Al hilo de esto, han salido este verano residencias que estaban cobrando una tasa COVID, ¿no? Una tasa COVID en el sentido de decir, oye, si la residencia está poniendo más medios de protección, pues, hombre, se podría decir que podría cobrar más, ¿no? Eso, si no se recoge en el contrato, pues no es legal, desde el punto de vista, porque realmente son cuidados básicos que se tendría que hacer otra cosa, ¿no? Otra cosa es la actualización o la modificación de precio cuando termine el año.
que hay muchos centros que tienen cláusulas como esta en las cuales, oye, existen unos cambios normativos, unas obligaciones, ¿no? En este caso sanitarias, ¿no? Que dicen que, dice, oye, pues podría acotar un poco esa subida y ajustar, ¿no? Pero siempre lo que puede ser en la finalización del año, ¿no? No de buenas a primeras te subo el precio y te quedas ahí pasmado, ¿no? Y tengo que tragar con lo que sea, ¿no? Eso realmente no sería legal o sería muy discutible, ¿no? Dentro de lo que pueden ser. El tema de las fianzas, en las garantías, etcétera, y las autorizaciones médicas también, ¿no? Que es otro punto de conflicto, ¿no? Dentro de lo que pueden ser. Lógicamente, las autorizaciones médicas o sanitarias, tú cuando ingresas a un centro tienes que delegar en los profesionales, ¿no? Encontramos situaciones de conflicto en las cuales, bueno, no. Y luego el tema de la responsabilidad solidaria, ¿no? El representante legal asume esa responsabilidad solidaria, ¿no? Quiere decir que eso, nos encontramos con muchas dificultades cuando son representantes legal, personas físicas, ¿no? Familiares, un hijo, una hija, pues las cosas funcionan bien, ¿no? Es decir, funcionan normalmente. El tema cuando hay instituciones de tutela, como pueden ser fundaciones públicas o privadas, pues tenemos conflictos, ¿no? Porque normalmente el grado de implicación en la gestión pues es muy poco, prácticamente. Entonces, no tienes un interlocutor para decirle, oye, que necesita, camisetas este señor, ¿no? Pues te vuelves loco para que se hagan cargo de esas cuestiones tan básicas, ¿no? Bien, yo creo que por tiempo vamos a dejarlo aquí, porque me gustaría incidir en el otro punto, quiero decir que vamos a hacer vale. ¿Estáis viendo ahora el...? No. ¿Me estáis viendo? No compartes pantalla, me parece. Vale, voy a intentar. ¿Quieres volver a las diapositivas, no? Sí. Voy a intentar un poco... Vale. Perdonar un poco la poca pericia. Yo creo que ahora se ve, ¿no? Perfecto. Vale. Vamos un poco a retomar un poco en el contrato asistencial. Y luego el tercer punto que quería terminar un poco la intervención, para hacer un turno de preguntas, son todo el tema que tiene que ver con donaciones, herencias, regalos, etcétera, todo lo que es. Entonces, aspectos relevantes que me gustaría. Un factor esencial de esa situación es un poco el final de la vida, ¿no? Te quiero decir que no es... El final de la vida son situaciones más vulnerables, en las cuales pueden haber situaciones raras de herencias o donaciones. Entonces nos hemos visto situaciones muy chuscas como los centros, ha habido centros que de forma fraudulenta han desviado donaciones hacia el bolsillo de los propios responsables de esos centros, bien directamente personas físicas o creando fundaciones pantalla. Normalmente le suelen poner el nombre de una virgen para tener un poco... una presunción un poco de transparencia o de legalidad, y cuando realmente son hechos delictivos, ¿no? Es decir, ha habido casos muy sonados, en concreto una asociación de familiares de Alzheimer de Madrid, en los cuales pues acabó en los tribunales. Aquí en Navarra también hubo caso hace unos años también de otra fundación, la Virgen de Musquilda, ¿no? Que era también un poco un desvío de ese tipo de cosas. Al final de la vida, en situaciones así, las personas se vuelven vulnerables, se vuelven manipulables y pueden alterar un poco testamentos o pueden realizar donaciones, ¿no? Nos vemos otro punto que son las donaciones en vida, ¿no? Nos hemos visto situaciones en las cuales la persona mayor con toda la voluntad hace donaciones en vida y luego sufren una situación de abandono, ¿no? Por parte de ese familiar, ¿no? Eso es una situación incluso echados de sus propias viviendas donadas a los hijos, que al cabo de los 2 o 3 años dicen que ya no quiero
que vivas conmigo y te ingreso en una residencia, ¿no? Regalos al personal como una forma de ganarse un poco el afecto, la cercanía, ¿no? Que es una situación pues muy frecuente, ¿no? Normalmente en los centros prohibimos ese tipo de regalos porque se establecen situaciones pues un poco turbias, ¿no? Y que no llevan a ningún sitio, ¿no? Robos, es decir, robos que son frecuentes en este tipo de centros, de dinero, de joyas, de artículos. Siempre decimos a esas personas que no tengan cantidades de dinero o cuidado con las joyas, ¿no? Es decir, ha habido casos pues, de robo de una tarjeta de débito, dinero, joyas, ¿no? El tema de posfallecimiento. Ahí existen mucho. Ten en cuenta que con el tema de las herencias, un director de un centro no puede dejar pues que nadie se lleve hasta que no haya pues un tema de últimas voluntades, ¿no? Nos vemos situaciones muy comprometidas en las cuales fallece una persona, entra una hija que no tiene ni nada y se lleva las cosas del padre, ¿no? Es decir, y resulta que luego la herencia, esas cosas iban a otro hijo o a otra hija, ¿no? El tema de situaciones de impagados, ¿no? Hay que decir que no es, vemos un poco situaciones de impagados que realmente ahí tiene que la administración asumir pues esas situaciones, ¿no? O todo lo que tiene que ver licuación de patrimonio, ¿no? Licuación de patrimonio son ahora mismo los productos como hipoteca inversa, vitalicio inmobiliario, alquiler, ¿no? Quería traer esta fotografía que la suelo emplear en clase. Esta Jeanne Calment fue una supercentenaria, ¿no? Que vivía al otro lado de los Pirineos, ¿no? En Arles, ¿no? Te quiero decir. Yo la traigo porque es una fotografía emotiva, ¿no? Es decir, cuando hablo de envejecimiento exitoso o de longevidad con éxito, pues nos evocan imágenes como esta, ¿no? Una supercentenaria que vive en un ambiente rural, pues un poco de forma sosegada, estable, en paz, ¿no? Con el entorno, ¿no? Esta señora, yo creo que está riendo de su notario. Pues su notario hizo un vitalicio inmobiliario. Le compró la casa a cambio de una renta vitalicia, ¿no? Teniendo una esperanza de vida a los 80 y tantos años. Claro, el notario se arruinó porque murió antes de que murió la señora, porque hubo una esperanza de 122 años y el notario le seguía pagando hasta que falleció antes el notario que la señora, ¿no? Lo traigo un poco a colación porque son situaciones un poco pues más o menos chistosas, pero que realmente se pueden producir, ¿no? Muchas veces intentamos controlar todo y en esto del envejecimiento de las personas no podemos controlarlo. Hay que tener en cuenta que el envejecimiento es un fenómeno individual. Cada uno envejecemos de una forma, no podemos enfocar a las personas de la misma forma. El colectivo senior, el que te digo de mayores, es totalmente variopinto. El meter a todos en un saco, mayores de 65 años, 80, es una forma de discriminarles porque son seres individuales y cada uno sigue de una forma. Y en este sentido, una propuesta, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra todo esto? Primero, si somos profesionales, activar elementos de prevención, de detección precoz de situaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, yo siempre digo, estamos en un sector que exige una gran exigencia personal y un esfuerzo personal. En esta situación actual de pandemia se está viendo. Esa exigencia personal es que nos echamos a los hombros a muchas personas que tienen una situación un poco de desamparo tremendo, ¿no? Por eso es esencial el enfoque ético del trabajo. Es decir, no podemos olvidar que tratamos con personas, cuidamos a personas, estamos con personas que tienen sus derechos y que tenemos que preservar, ¿no? Para crear una sociedad para todas las edades, en las cuales tenemos que ser conscientes de que es una de las fortalezas como es la sociedad, esa relación que tienen las personas mayores con personas de otras edades, hablamos de las relaciones intergeneracionales como gran valor de sociedad. Muchas gracias y ahí tenéis mi correo por si queréis contactar conmigo.